¿Por qué los políticos en general no deberían rescatar empresas privadas en dificultades? Pues por tres razones. En primer lugar, razones éticas. No es de recibo que se extraiga coactivamente dinero de los contribuyentes y que ese dinero les sea entregado a un empresario privado que no ha sido capaz de generar suficiente valor en el mercado para los consumidores. El capitalismo se fundamenta en privatizar ganancias y en privatizar pérdidas, no en privatizar ganancias y socializar pérdidas. Los capitalistas tienen derecho a retener los beneficios que obtienen porque al mismo tiempo se exponen al riesgo de perder el capital que han invertido si no generan suficiente valor para los consumidores. No es de recibo, por consiguiente, que se mantenga la privatización de las ganancias, es decir, si me sale bien mi operación empresarial, gano mucho dinero, al tiempo que se les protege contra los riesgos consustanciales a esa operación empresarial. Si me sale mal, son otros los que cargan con mis pérdidas. La segunda razón por la que no habría que rescatar empresas privadas desde el sector público es que los políticos carecen de la información adecuada para distinguir entre empresas que hoy tienen pérdidas, entre empresas que hoy sufren dificultades financieras muy serias, pero que serán viables a largo plazo, de aquellas otras empresas que hoy tienen pérdidas y no serán viables en el largo plazo. Los políticos no cuentan con la información necesaria para discriminar entre empresas en dificultades viables y empresas en dificultades no viables. Y por tanto, si se dedican a rescatar de manera indiscriminada empresas, es muy probable que terminen reflotando temporalmente empresas que no van a ser igualmente viables en el futuro. Por tanto, supondrá un absoluto despilfarro de dinero de los contribuyentes. Ya hay en los mercados financieros especialistas en detectar empresas que hoy sufren dificultades financieras pero que tienen buenas perspectivas de futuro a largo plazo, y son esos especialistas, son esos agentes financieros especializados los que arriesgan o su dinero o al menos su empleo a la hora de seleccionar empresas que hoy pierden dinero pero que en el futuro se espera que lo ganen. Si se equivocan, esas personas pierden o su dinero o pierden su empleo. Los políticos, si se equivocan seleccionando entre unas y otras, no sufren ningún tipo de consecuencia negativa porque esas consecuencias negativas son traspasadas a los ciudadanos, a los contribuyentes. Y en tercer lugar, ¿por qué nuestros gobernantes no deberían rescatar empresas privadas en dificultades? Pues por motivos políticos. Imaginemos que nuestros gobernantes sí poseen una perfecta información para discriminar entre empresas en dificultades pero viables a largo plazo y empresas en dificultades pero no viables a largo plazo. ¿Qué nos asegura que esos gobernantes utilizarán la perfectísima información de que disponen para rescatar únicamente a aquellas empresas que tiene sentido financiero rescatar? Que impide que nuestros gobernantes no utilicen esa potestad extraordinaria que tienen, coger el dinero del contribuyente para inyectarlo en alguna empresa privada que ellos escojan, que les impide utilizar esa potestad extraordinaria para rescatar a empresarios que sean afines, que sean amigos de su régimen político. Absolutamente nada. Existe un riesgo más que evidente de que esta potestad extraordinaria sea abusada políticamente en beneficio de los gobernantes y en beneficio de aquellos empresarios que están lobísticamente alrededor de esos gobernantes. Y eso es justamente lo que parece que está sucediendo en España. En julio del año 2020, el gobierno constituyó un fondo de 10.000 millones de euros para que la SEPI rescatara a empresas, por un lado, estratégicas y por otro, afectadas por la pandemia, para evitar que estas empresas, que pueden generar valor a largo plazo dentro de nuestra economía, quebraran. Como digo, esta iniciativa tiene los dos problemas que he mencionado antes, el problema ético y el problema económico, pero a su vez también se enfrenta al problema político que estoy destacando, es decir, que nos asegura que la SEPI efectivamente utilice esos 10.000 millones de euros no para rescatar a los empresarios afectos al régimen socialista o al régimen de Podemos, sino para rescatar única y exclusivamente a aquellos empresarios que, por un lado, posean una compañía verdaderamente estratégica y por otro, sea una empresa estratégica afectada por la pandemia. Pues nada nos lo asegura.
De hecho, de momento, este fondo solo ha sido utilizado en 3 ocasiones. Se han entregado en forma de préstamo 475 millones de euros a Air Europa, se han entregado 120 millones de euros a Duro Felguera y se han entregado 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. A su vez, y gracias al diario Expansión, también sabemos que Mediapro, la productora audiovisual Mediapro, está negociando una ayuda pública con la SEPI de 300 millones de euros. Y justamente me quiero centrar en estas últimas 2 empresas, la aerolínea Plus Ultra y la productora audiovisual Mediapro. ¿Merecen estas empresas, en función de los criterios que la propia SEPI ha establecido para entregar estas ayudas, es decir, que sean empresas estratégicas y que sean empresas que estén en dificultades como consecuencia de la pandemia, merecen estas empresas recibir dinero público, aunque sea en forma de préstamo? Porque si el préstamo no lo devuelven porque las empresas quiebran, el agujero lo terminarán sufriendo los contribuyentes. Bueno, empecemos con la aerolínea Plus Ultra. La aerolínea Plus Ultra es una compañía que mueve menos del 1% del tráfico aéreo español y es una aerolínea que desde que fue fundada en el año 2011 no ha registrado un solo ejercicio de beneficios. Por tanto, tenemos una empresa que no es estratégica, porque mover menos del 1% del tráfico aéreo español es una actividad que es fácilmente reemplazable por el resto de aerolíneas, incluso a corto plazo. Si Plus Ultra quebrara, no les costaría nada al resto de aerolíneas incrementar la cantidad de rutas que tienen disponibles para suplir aquellas que Plus Ultra ha dejado de atender, si es que esas rutas son verdaderamente rentables y por tanto merecen ser explotadas. No es, en definitiva, una empresa estratégica, pero tampoco es una empresa que esté atravesando dificultades financieras, específicamente como consecuencia de la pandemia. Recordemos, desde el año 2011 no ha tenido un solo beneficio de ganancias, antes y después de la pandemia. Por tanto, se trata de una empresa que probablemente es inviable a largo plazo. Por consiguiente, si no se cumple ninguno de los 2 requisitos, no es empresa estratégica, no es una empresa que esté en dificultades debido a la pandemia, ¿por qué se la rescata? Pues sin estar en la cabeza de quienes han tomado finalmente esta decisión de transferirle en forma de préstamo 53 millones de euros a Plus Ultra, una sospecha es inevitable. El capital social de Plus Ultra está controlado esencialmente por empresarios venezolanos afines al régimen chavista. Por ejemplo, el 47% del capital de la empresa está en manos del empresario Rodolfo José Reyes Rojas, repito, afín al régimen chavista, al régimen bolivariano de Venezuela. En consecuencia, ¿cabe pensar que estas ayudas le han sido entregadas a Plus Ultra no porque sea una empresa estratégica, que no lo es, no porque sea una empresa que esté afectada por la pandemia, que no lo está, sino porque los miembros de este gobierno, tanto desde el lado de PSOE como desde el lado de Podemos, tienen una relación muy estrecha con el régimen de Maduro? Pues desde luego es una de las sospechas más que razonables que existen en este caso. Pero vayamos al segundo ejemplo que quería comentar, el ejemplo de la productora audiovisual Mediapro, propiedad del empresario catalán Jaume Roures. Como he dicho, sabemos que Mediapro está negociando con la SEPI una ayuda pública de 300 millones de euros. ¿Es Mediapro una empresa estratégica? No veo cómo cabe calificar de empresa estratégica a una productora audiovisual, es decir, a una empresa que confecciona programas de entretenimiento, programas de información para diversos medios de comunicación españoles. Por un lado, otras productoras audiovisuales pueden fácilmente, rápidamente suplir la actividad de esta empresa, pero es que además, aunque no lo hicieran, tampoco hay un desmoronamiento, ni mucho menos del funcionamiento de la economía española, si durante un tiempo esas actividades no son suplidas por nadie. Por tanto, desde luego no es una actividad estratégica. Pero es que además tampoco Mediapro está atravesando en estos momentos dificultades financieras debidas específicamente a la pandemia. Mediapro es una empresa que ha utilizado intensamente el endeudamiento para crecer, pero cuando te endeudas mucho con el propósito de crecer, te enfrentas a un riesgo evidente, y es que tu empresa se convierte en una empresa muy frágil. Si acumulas pérdidas durante varios ejercicios, tus fondos propios se van reduciendo y te expones al riesgo de bancarrota. Pues bien, ya en el año 2019 Mediapro soportó unas pérdidas de casi 40 millones de euros, pero es que en los próximos ejercicios se enfrenta a pérdidas de hasta 560 millones de euros,
que evidentemente volverían inviable esta compañía. Ahora bien, ¿a qué se deben estas pérdidas extraordinarias de 560 millones de euros que ponen en riesgo la viabilidad de Mediapro por su estrategia de excesivo endeudamiento, de excesivo apalancamiento? Pues esencialmente a las compensaciones, a las indemnizaciones que puede tener que pagar a la Liga de Fútbol francesa y a la Liga de Fútbol italiana después de que ambas ligas hayan rescindido los contratos que mantenían con Mediapro para la distribución en exclusiva de su contenido audiovisual, del contenido audiovisual de sus partidos de fútbol. Es decir, Mediapro está experimentando dificultades financieras muy ciertas, eso es verdad, pero no son dificultades imputables en absoluto a la pandemia. El problema de la rescisión de los contratos de distribución en exclusiva de esos derechos audiovisuales trae causa del incumplimiento que las ligas de fútbol italiana y francesa consideran que ha efectuado Mediapro de sus obligaciones contractuales y por tanto es un problema ajeno absolutamente a la pandemia. ¿Por qué entonces la SEPI está negociando nada con Mediapro cuando, repito, no es una empresa estratégica y no es una empresa que esté en dificultades por la pandemia? Pues de nuevo, no estamos en la cabeza de los miembros del gobierno ni de los burócratas de la SEPI que están en estas negociaciones, pero nuevamente las sospechas son muy obvias. El propietario de Mediapro es Jaume Roures, y Jaume Roures también es uno de los principales accionistas del Diario Público que tiene una orientación claramente de izquierdas o de extrema izquierda y con el que algunos miembros de este gobierno han tenido una relación profesional tremendamente estrecha. Por ejemplo, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, hasta ser nombrado vicepresidente segundo, el pasado enero del año 2020, seguía manteniendo un programa semanal en Público Televisión, en concreto la famosa Otra Vuelta de Tuerca, donde Pablo Iglesias efectuaba entrevistas. Es muy conocida, por tanto, la afinidad ideológica, la afinidad estratégica que Podemos tiene con Roures y con el emporio mediático de Roures. Por consiguiente, uno no puede más que sospechar que esta negociación de una ayuda pública de 300 millones de euros no tiene nada que ver en realidad con que Mediapro sea una empresa estratégica afectada por la pandemia, sino que tiene que ver con la amistad, con la sintonía ideológica que tiene el propietario de Mediapro con los miembros de este gobierno. Sintonía ideológica que además también cabe pensar en un futuro se podría ver recompensada con mucho más incienso y mucha más propaganda de los medios que controla o sobre los que influye Roures a favor de este gobierno. Por tanto, te doy 300 millones de euros y luego tú me lo repagas a través de propaganda, a través de incienso desde tus medios de comunicación. En definitiva, estamos asistiendo a un más que posible saqueo del dinero del contribuyente, de 10.000 millones de euros de dinero del contribuyente por parte de una nueva oligarquía empresarial afín al gobierno de turno. En general no existen buenas justificaciones ni éticas, ni económicas, ni políticas para utilizar el dinero del contribuyente en rescatar a empresarios que están en dificultades. Y aun cuando, en la situación extraordinaria que estamos viviendo, uno pudiese pensar que sí existen justificaciones extraordinarias para proporcionar ayudas públicas a empresarios con problemas, no concurren desde luego las circunstancias que podrían llegar a justificarlo en el caso de las ayudas que ya se han transferido a Plus Ultra o en el caso de las ayudas que se pretende transferir a Mediapro. Pero no esperen que nuestra izquierda, que siempre se ha opuesto, en gran medida con razón, a los rescates estatales de empresas privadas, alce en esta ocasión la voz. Y no la va a alzar porque es nuestra izquierda la que está perpetrando este saqueo del contribuyente para beneficiar a empresarios particulares con nombres y apellidos afines al régimen político de PSOE y Podemos. En el fondo, pues lo que se criticaba en el pasado cuando se denunciaban los rescates estatales no era tanto que se practicaran esos rescates estatales, sino que no fueran ellos quienes controlaran esos rescates estatales para poder reflotar, para poder beneficiar a aquellas oligarquías empresariales que les son cercanas. Estamos, por tanto, ante una nueva patrimonialización de la administración pública en beneficio, por un lado, del gobierno de turno y por otro, de los empresarios lobísticos cercanos a ese gobierno de turno. Y como siempre, el principal perjudicado es el contribuyente.